Y hoy nos vamos al Valle de Uco, en Mendoza. Mira cuántos viñedos ya estamos viendo. El Valle de Uco está ubicado a 86 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Yo ahí en el mapa te la remarqué con rojo. Y el valle está de color violeta. Es un valle que se encuentra en su mayoría en el departamento de Tupungato y al norte del río Tunuyán. Forma parte de los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Su extensión es de 17.370 kilómetros cuadrados y ahí se concentran la mayoría de las bodegas de Mendoza. Estamos viendo los viñedos de la bodega Chandon, muy famosa en nuestro país. Es la mayor productora de espumantes en la Argentina, ¿sí? Si bien originariamente no es argentina, ¿de dónde es Argentina? Francesa, exactamente, Moet Chandon. Vamos por el camino de los Cerrillos yendo a ver al Cristo Rey. Ahí lo ves bien a lo lejos. Vamos subiendo. Y ya casi llegamos. Estamos haciendo una excursión al Valle de Uco, pero hicimos una parada en un mirador donde está el Cristo Rey. Ahora te lo muestro. El Cristo Rey tiene una altura de 28 metros, siendo una de las esculturas más grandes y altas de Argentina. Fue inaugurado en 2005 a una altitud de 1.428 metros. Podés verlo con los brazos abiertos y está mirando hacia el valle de Tupungato. Su escultor es Lair Serú. ¿Sabías que el Cristo Rey puede ser visto desde cualquier punto del valle de Tupungato? Así el pueblo puede sentir su protección. Y acá te muestro, mira el paisaje que se ve hacia atrás. Te hago un 360. Una maravilla. Y ahora te lo muestro un poquito más en detalle. El Valle de Uco es el fruto de las enseñanzas que dejaron los primeros habitantes de esta tierra, que fue el pueblo huarpe. Uno de esos legados es el sistema de canalización, que es un sistema de riego que lo convirtió en un gran oasis productivo. Y mirando este valle, te dejo dos preguntas. ¿Sabías qué significa Tunuyán y Tupungato? A ver los mendocinos que me cuenten en comentarios. Ahí estás viendo el cordón del Portillo.
y se ve ahí abajo, ¿ves? Todo el valle. Mira qué preciosura. Y allá ves el Cordón del Plata. Y acá la mascotita del lugar vive acá con la gente que cuida, ya le dimos de comer. Un sanguchito de queso que tenía en la mochila. Gordito, vení, gordi. Muchura él, cosita linda, cosita preciosa. Es de aquella casita. Pero él recibe a la gente, le mueve la cola y alguien siempre le da algo. Yo le di un sanguchito de queso y se lo devoró. Hermoso. Acá estamos viendo el centro de Tupungato. En realidad todas las palabras que van a empezar a escuchar, bueno, por ahí le decían cacheuta, uspallata, los que fueron a estas montañas, son vocablos que vienen de los huarpes. Fueron los primeros aborígenes que tuvimos en el norte de la provincia de Mendoza. De algún modo, gracias a ellos tenemos estos oasis productivos. Fueron ellos quienes buscaron canalizar el agua. Es mirador de las estrellas. Eso es lo que significa Tupungato. Sí. Piensen, bueno, mira, acá hacen un comentario que es importante. Me dicen, hay muy lindas casitas por acá. Acá hay muchos propietarios de bodegas, como así también la gente que trabaja en las fincas. Los trabajadores de finca, y si es el encargado. Pasando por el viñedo, el parral que tiene cosecha manual. Y acá llegamos al viñedo Chambuquet. Mira acá la plantación. Ahora nos van a explicar un poquito cómo es el sistema y vamos a hacer una degustación de vinos. Ya lo que es esto, ¿eh? Mira, estamos al pie de la montaña. Acá ya no hay precordillera en esta parte, solo cordillera. Mira qué bonito lugar. Mira acá. Que no está lindo. Mira lo que es esto. Bellísimo. Las flores. Vamos para allá a que nos expliquen cómo hacen el vino. Y de paso nos tomamos unas copitas. Acá es el lugar donde sirven, muchas bodegas tienen donde te sirven comida, varios pasos con diferentes vinos. Este es el lugar donde te los sirven. Mira acá qué cerquita que tenemos. Los parrales, el viñedo, mira acá las uvas, el color que tienen. Nos contaban que, bueno, las uvas con las que se hace el vino son estas, bien chiquititas. Con estas se hacen el vino. Con las grandes que nosotros recibimos en las verdulerías, ¿sí? Esas grandes tienen 90% agua y las traen de San Juan y La Rioja, que son las que comemos. Esas no se usan para el vino, se usan estas. Mirá cómo están estas chiquititas que son las que se producen en Mendoza. ¿Lo sabías? Bueno, ahí te conté ese dato curioso. Yo no lo sabía, nos lo acaba de contar la guía. Mira qué hermoso. Mira para allá. Todo el viñedo. Todo. Maravilloso. Acá estamos yendo para la bodega, a donde nos van a explicar cómo hacen el vino y estamos entrando al viñedo. Mira qué lindo, caminamos en el viñedo.
vamos a probar una uvita que nos permitieron sacar. Está dulce, acá rica. Acá seguimos caminando por el viñedo con mi amiga Sandra. Mirá ya la vista con la cordillera, ¿eh? ¡Qué tul! ¿No es una maravilla? Mira para atrás. Impresionante. Es el nombre de la línea del vino. Bax es el apellido materno de Jan. Él creía que su madre era muy buena, una santa, entonces en memoración a ella le puso Santa Bax. Y él vive acá en la bodega. De hecho, esa que está ahí, esa es la casa de Jan. Probablemente también lo vean en el restaurante. Él está muy involucrado en toda la cosecha, en la bodega, en el restaurante, en todos lados. Así que probablemente lo vayan a ver. Y bueno, acá a la vuelta ya tenemos lo que es la bodega. Y ahí está la mascota del lugar que nos acompaña en toda la recorrida. Y aquí ingresamos a la bodega. Mira, wow. Acá está alojado todo el vino. Voy a contar un poquito de qué se trata, más que yo voy a filmar un poquito de lo que cuente la guía. Luego tenemos dos procesos que son para los vinos blancos y para los vinos tintos. Vamos a tomar. Pasando a la prensa, que es la máquina amarilla que tenemos allá. Esa máquina está conectada junto con esos trazos y lo que se hace es que, bueno, la máquina es inversa. Aplasta toda la uva hacia arriba, dejando caer únicamente el jugo, sacándole la piel y las semillitas. Este es un proceso bastante lento. Pero una vez terminado, pasamos todo ese jugo a los tanques de acero inoxidable. Estos únicamente son para los blancos, los rosados y los espumantes. Este es el tanque donde conservan el vino. Si lo tocas, está frío, porque los tienen que conservar en una temperatura fresca. Así que bueno, mira de cuántas cosas nos enteramos. En estos pozos ponen, sí, están todos tapados, ponen a macerar el vino. Amiga caminando al borde de... ¡Ay, me siguen agarrando! Tenés acá atrás, espera. La agarraron las rosetas, creo que se llaman. Se pinchó toda, se sangró caminando al borde del viñedo. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Así, y ojo cuando la sacamos, porque pincha y hace sangrar. Bueno, acá nos vamos a sentar para hacer la degustación de vinos. Se inicia la degustación de vinitos. Empezamos por los de menos graduación alcohólica. Vamos a iniciar con el Pinot Gris. Y empiezan a servir. No lo conozco. Gracias. Toda la gente que hay para degustar, ¿eh? Somos unos cuantos los que vamos a salir medio borrachos de acá. Y ahora vamos a hacer la primera degustación. Chin, 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 con Sandrita. Qué loquera. No es dulce. Ahora vamos con el tinto. El primer tinto es el Malbec Organo. Gracias. Gracias. Yo te Gracias. Muchas gracias. Y ahora probamos el tintito. Para que diga el segundo. Se habrán dado cuenta que no tengo mucha cultura alcohólica. Pero bueno, el blanquito estaba más rico, un poquito más dulce, frutal. Así que bueno, acá seguimos degustando. Mira
queda la copa teñida con el vino tinto. Y ahora nos sirven el vino frisante. ¿Cómo se llama? Papillón es mariposa francesa. Ah, muy buena. El frisante papillón. Este vino papillón, que significa mariposa, porque el dueño de la bodega es francés, le puso este nombre por la simbología, no por la mariposa en sí, sino por lo que simboliza la mariposa, que es libertad. ¿Bien? Todo después de tomar 5 pasos de vino, 5 copitas, así quedaron. Aquí estamos, todavía en buenas condiciones, una experiencia hermosa. Acá llegamos al Museo Histórico Retorno a la Patria. Vamos a ver cuándo vamos a conocer el Manzano, donde descansó el general San Martín, cuando regresó a nuestra patria después de liberar los 3 países que liberó y volvió a Argentina. Aquí vemos el monumento Retorno a la Patria del general José de San Martín, cuando lo recibió su gran amigo Olazábal, el general Olazábal. Es en su honor. Acá llegamos al Manzano Histórico, donde descansó San Martín cuando volvió, que retornó a nuestra patria. En realidad es un retoño, nos dijo la guía. Y bueno, acá está para que podamos apreciarlo en vivo y en directo. Un privilegio. Te hago un 360 del lugar. Mirá qué lugar. Mirá las montañas atrás. Y acá está el Manzano Histórico, el museo. La guía nos acaba de mostrar, mirá esas nubes que hay allá atrás. Dice que son nubes de granizo, ya que acá en Mendoza llueve muy poquitos días al año, 3, 4, 5 días al año nada más, y esta en verano es época de granizo, por eso cubren con esas telas negras los viñedos, porque es un granizo muy potente. Y ahí nos está marcando que esa nube es una nube de granizo. Estamos entrando a la pulpería, un restaurante típico. Hola, buen día. Gracias. Gracias igualmente. ¿Dónde vamos a comer? Pasen, pasen. Hola, chicas. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, acá tenemos pollito en escabeche, berenjenas en escabeche, chivito en escabeche y lentejas. Una delicia. Y pancito casero. Muy, muy rico. Una entradita, empanadita y pizza al horno de leña. De comidita, una parrillada con ensaladitas. Muy rico. Este es el lugar. Sí o sí tiene que ser lindo el lugar, sí, ¿no? Era la carnecita que nos trae el asador. Costillita de vaca, chinchulina y cerdito. Los dejo por acá. ¿Quieren chivito, cerdito, chinchulina y costilla de vaca? Gracias. Y acá para que me envidien un poquito, panqueque con dulce de leche y helado. Acá hay flancitos, acá la mano.
Flancito casero, duraznitos con helado, bombón helado. Bueno, que se chupen los dedos y no se envidien. Bueno, y viste todo lo que acabamos de comer tan rico. Ahora vamos a subir al micro de Cepas Turismo, donde la empresa que nos trae acá en Mendoza a todas las excursiones. Así que riquísimo todo y ahora de vuelta al hotel, de regreso. Ya qué bonito, ahí hay todos unos vinos en la puerta de cada lugar donde venden, ¿cierto? Los vinos. Micro, pegando la vuelta para el hotel tenemos más o menos 1 hora y media de viaje, saliendo, estamos en Valle de Uco, así que bueno, así terminamos hoy.